Bienvenidos y bienvenidas al programa Sobre la Mesa. Hoy quisimos tocar un tema que se viene trabajando y que se viene planteando desde hace ya mucho tiempo. En general, diferentes analistas y las mismas personas que están tomando decisiones han planteado la necesidad de transformar las instituciones, de generar otros procesos de toma de decisiones, que es necesario llegar a acuerdos para que efectivamente el país avance de una mejor medida. Por eso, además, el 31 de agosto se conmemora la Fundación de la República, así que qué mejor que este día para poder analizar lo que ha sido el proceso de diálogo para el acuerdo nacional. Por eso hoy, además, hemos nombrado al programa de Sobre la Mesa Diálogo, Acuerdo y Compromiso. Vamos a ir a ver la cápsula que tenemos preparada para hoy y ya regresamos. Bueno, nuestro país tiene una larga tradición en acuerdos, en conseguir acuerdos políticos. Imagínense ustedes que en 1821 nuestra carta de fundación del Estado se llama Pacto de Concordia, es decir, hemos estado de alguna manera anuentes siempre las y los costarricenses a sentarnos a dialogar. En ese marco es que entiendo yo que se da esta iniciativa llamada Acuerdo Nacional. El Acuerdo Nacional es una propuesta sobre temas específicos, a veces generales, en las cuales los 9 partidos que tienen representación legislativa están comprometidos a ejecutar a partir del próximo gobierno y a no obstaculizar si no gobierno, y sin que eso impida que se puedan acelerar ejecuciones de algunos de los acuerdos aún antes de que asuma el próximo gobierno. Lo que sucede es que se hizo un esfuerzo de varios meses en donde esas 9 fuerzas políticas empujaron discusión sobre 11 grandes temas. Desarrollo regional, régimen municipal, infraestructura y transporte público, Caja Costarricense del Seguro Social, una reforma educativa integral, una política nacional de empleo, la creación de un Consejo Económico y Social en nuestro país, una reforma al régimen de empleo público, reformas al Estado, reformas administrativas del Estado, una reforma fiscal progresiva y una reforma al reglamento parlamentario. El acuerdo establece que los partidos exigirán a sus candidatos a todos los cargos, incluyendo el de presidente y diputados, a comprometerse con, si les corresponde, llevar a cabo esos acuerdos, y si no, no obstaculizarlos y permitir que pasen. Para analizar lo que ha sido el proceso y efectivamente cuáles han sido los acuerdos que se han tomado, vamos a contar hoy con la presencia de Estefan Gómez Campos. Él es politólogo, investigador del programa Estado de la Nación y docente de la Escuela de Ciencias Políticas. También con don Gerardo Hernández, que fue parte, digamos, en representación del Partido Frente Amplio en el proceso, que eso es, digamos, importante también conocerlo desde dentro, politólogo y docente también de la Escuela de Ciencias Políticas, y a Rotzai Rosales, que es politólogo, docente de la Escuela de Ciencias Políticas e investigador del Centro de Investigación y Estudios Políticos. Así que muchísimas gracias a los 3 por estar acá en Sobre la Mesa. Tal vez podríamos empezar con Gerardo. La diputada Patricia planteaba efectivamente que tenemos toda una historia de generar acuerdos. Gerardo, ¿en qué se diferencia este acuerdo de otros procesos? Porque bueno, uno puede hablar de concertación nacional en la época de Miguel Ángel Rodríguez, bueno, cuando yo estaba en la U era el COREC 1, 2, 3, 4, ¿verdad? O sea, siempre se ha hablado de reforma del Estado y siempre se ha hablado desde hace mucho tiempo de hacer algo. ¿En qué se diferencia esto específicamente? Bueno, muy buenas noches y muchas gracias por la invitación y muy pertinente que hablemos de estos temas. Yo quisiera decir en primer lugar que este acuerdo nacional tiene un gran significado político en el contexto que estamos viviendo porque
tenemos una mayor pluralidad de actores político-partidarios y también de actores sociales. Y yo soy de la idea que hemos venido en un proceso de deterioro de la cultura de diálogo y de construcción de acuerdos, si bien hay una tradición, como bien lo señala doña Patricia, y creo que coincidimos en que la historia de Costa Rica marca hitos muy importantes en la construcción de acuerdos de muchos actores, incluso con diferencias grandísimas, ¿verdad? Pero que se ha logrado construir acuerdos. Me parece que la diferencia respecto a procesos anteriores como la Comisión de Notables o las comisiones COREC que usted mencionaba, tiene que ver con que ahora son los propios partidos presentes en la Asamblea Legislativa en este momento los que hacen este proceso de negociación y construcción de acuerdo. Lo otro puede haber dado resultados también muy importantes, muy relevantes, pero no necesariamente contaba con la legitimidad de la participación de todos los partidos. Por ejemplo, la Comisión de Notables fue una instancia creada y convocada desde la presidencia, digámoslo así, llamando a personas específicas para que la conformaran y rindieran un informe. O igual las comisiones de reforma del Estado. Tal vez lo más cercano a esto sí fue el proceso de concertación, en tanto había participación de múltiples actores. Sí. Pero la diferencia fundamental es esta, que son los partidos que en este momento están en la Asamblea Legislativa y que probablemente muchos de ellos van a continuar ahí, y que son los que tienen la capacidad de decidir en lo que tiene que ver con materia legislativa, y aquel que gobierna en lo que tiene que ver con el Ejecutivo, los participantes y los constructores de este acuerdo, y en ese sentido todos están comprometidos a impulsar lo que dio como resultado este proceso. Esteban, siguiendo un poco lo que plantea Gerardo, efectivamente, en este momento surge, digamos, y participan los partidos políticos. ¿Cómo podríamos caracterizar, digamos, la situación en este momento sociopolítica que hace, ¿verdad?, o que un poco obliga a que efectivamente los partidos políticos también sean parte de este tipo de procesos para la toma de decisiones? ¿En qué punto estamos? Sí, yo creo, buenas noches, gracias por la invitación. Primero, yo creo y coincido con Gerardo de que tiene un efecto simbólico muy importante por el momento en el que estamos. Recordemos que la propuesta inicial que hace el diputado Tom Solís, de hecho, y para mí por eso es muy importante, es un llamado a que el próximo gobierno sea un gobierno de coalición partidaria, precisamente en un contexto muy complejo. Y eso es muy interesante porque no sé si me atrevo a decir que la primera vez que se plantea a ese nivel una discusión que en el fondo plantea un sistema semiparlamentario, sí, que es la construcción de un gobierno de múltiples partidos, de acuerdo con la proporción de votos que tiene cada partido en la elección. Esa propuesta finalmente no cuaja o no avanza, digamos, los partidos no la avalan por razones obvias, este es un sistema presidencialista, pero para mí es muy importante porque la propuesta inicial surge en un contexto, como bien decía Gerardo, de una pluralidad de actores que se representan en el Congreso, pero también en la sociedad. Hoy tenemos una serie de actores, grupos vivos, que hace 10 años ni siquiera tenían voz social. Vean cosas tan interesantes como que nosotros registramos, por ejemplo, protesta social o movilización social. Hoy un día tenemos a grupos de taxistas, ¿verdad? Otro día tenemos grupos de porteadores y otro día tenemos a grupos de Uber. Eso hace 3 años. Esa complejidad de diferentes sectores no existía hace tan solo 10 años. Hace 10 años, por ejemplo, no teníamos grupos de diversidad en la calle, literalmente, pidiendo el respeto de sus derechos. De manera que estos espacios de encuentro partidario me parece que van en la dirección correcta, y además nos hace un llamado a seguir interpretando que este es un país que necesita cada vez más espacios para que esos diferentes grupos se muestren, ¿verdad? No solo dentro del Congreso, sino en muchas otras áreas. Claro. Ruchay, en realidad, ahora que lo planteaba Estefan, y ya que ha trabajado tanto partidos políticos, ¿verdad? ¿Cuánto podríamos plantear ahora, ¿verdad? ¿En qué momento estamos desde la lógica de los partidos políticos para poder hacer efectivos, digamos, acuerdos o pensar más en que la próxima asamblea pueda tener un mayor diálogo, se puedan coordinar más cosas, se puedan generar, digamos, mayores proyectos? Buenas noches, es un gusto estar
con todos ustedes, colegas. En efecto, yo he sido no solo estudioso, sino hasta desde el punto de vista de la realidad empírica y también por algunas razones de naturaleza ideológica, he sido defensor de el fortalecimiento de los sistemas de partidos en las democracias contemporáneas. No existen democracias sin partidos, pero ciertamente no quiero introducir una reflexión de pesimismo, sino quizás de realismo. Y es que precisamente a partir de la reflexión de Stefan, de todos esos sectores que hoy reflejan esa diversidad y esa pluralidad de actores relevantes en el contexto nacional contemporáneo, es que me resulta insuficiente el sistema de partidos para canalizar esas demandas. Hay una enorme diversidad de sectores de la sociedad civil, como llaman algunos, grupos de presión y de interés, diríamos en términos clásicos, y nuevos movimientos sociales, algunos de tipo popular, otros no tanto, o del todo no, que no se ven reflejados en los partidos políticos. Y eso sistemáticamente se evalúa en los distintos estudios de opinión. Y no nos vemos representados por ello. Estamos frente a una situación, ustedes lo conocen, el CIEB ha profundizado sobre eso, en donde más del 60% de la población se ve distanciada de los partidos políticos y además no quieren identificarse con ellos. ¿Verdad? No estoy restando validez al proceso, insisto, aunque pueda sonar el resto del programa como si sí lo fuera, pero me parece insuficiente. Sí. Yo viví desde la Asamblea Legislativa el proceso de concertación, desde la jefatura de oposición en ese momento mayoritario, y uno de los mayores reclamos de la concertación era que más bien provenía esa iniciativa de distintos sectores de la sociedad civil, pero no involucraba en primera instancia a los partidos políticos. Vean qué paradoja. 20 años después casi, nos encontramos con una situación a la inversa. Importante. Ciertamente vivimos el monopolio de la representación política en los partidos, nos lo dice la Constitución o la interpretación que de ella se hace y de las leyes derivadas, y eso impide ya de por sí el acceso a los procesos de toma de decisiones de una enorme cantidad de ciudadanos, llamarían algunos de a pie, o por lo menos no vinculados al sistema de partidos y a los partidos políticos, comunidades individuales. Repito, es un paso relevante, importante. Hemos tenido ensayos, no solamente el de la concertación, sino también recientemente espacios vitales, a mi juicio, para el sistema político, como la discusión, por cierto, derivada del proceso de concertación, cuando se discutieron la reforma del sistema de pensiones. Sí. ¿Verdad? Los famosos 3 pilares, en donde participó gente de absoluta relevancia, desde todo tipo, pero especialmente política, allende los partidos políticos, ¿verdad? Y se llegaron a acuerdos que pudimos haber o no estado de acuerdo algunos, pero lo cierto es que llegaron a acuerdos importantes que dinamizaron una reforma que se consideraba y se sigue considerando necesaria. Tal vez quedémonos aquí en esta idea porque tenemos que hacer una pausa. Estamos acá en Sobre la Mesa analizando el tema de diálogo, acuerdo y compromiso. Vamos a una pausa y ya regresamos. Regresamos a Sobre la Mesa, hoy analizando el tema de diálogo, acuerdo y compromiso. Antes de ir a una pausa, precisamente Rutsai estaba planteando de verdad el tema de todo lo que significa la representación de los partidos políticos y también un poco lo que es la interpretación que se hace, porque bueno, claro, cuando una plantea de cuál es el mecanismo para la toma de decisiones, el proceso es por medio de los partidos políticos, ¿verdad? Entonces, nada más tal vez ahí, porque me quedó como la espinita, cómo democratizar, digamos, esa toma de decisiones o cómo democratizar más los partidos políticos para que se acerquen más a la ciudadanía, o estoy haciendo la pregunta del millón. No, hay iniciativas de democratización, sobre todo en los últimos 25 años en América Latina, a través de la investigación académica y la investigación aplicada, y se considera hoy no solamente una necesidad, sino un valor casi de la democracia pluralista contemporánea. Efectivamente, los partidos en primera instancia deberían democratizarse internamente y después
proponer vías más plurales de inclusión en el sistema político. Aunque, cuidado, acordémonos que no necesariamente la democracia se sostiene con partidos democráticos, lamentablemente, ¿verdad? Eso es parte de la mitología aprendida. Pero sí quería cerrar la idea con la necesidad también de relevar que como parte de estos acuerdos, y tanto Gerardo como Estefan pueden profundizar en ello, me parece que hay iniciativas también importantes surgidas de este proceso que buscan esa apertura, ¿verdad? Mediante la participación de otros actores. Me parece absolutamente importante la propuesta, por ejemplo, del muchas veces discutido Consejo Social y Económico, ¿verdad? Que en otros países aparentemente menos democráticos o con menos tradición democráticas que el nuestro, han sido altamente exitosos, ¿verdad? Entonces me parece que es una iniciativa importante. Y lo otro es que además en el momento histórico, que era la reflexión tanto de Gerardo como de Estefan, en el que estamos viviendo, es indispensable retomar estas discusiones, considerando además que hay, desde el punto de vista, a mi juicio, metodológico, una buena observación de áreas de intervención y de urgente atención por parte de quien, independientemente gane las elecciones, debería asumir. Y entonces ahí podríamos empezar, digamos, a desmenuzar el rico, digamos, documento que sale como producto de esta discusión. Ya se habló de uno, la forma de gobierno específicamente, ¿verdad? Se insinúa desde hace tiempo la necesidad de cambiar esto, pero me parece que de principio hay un ejercicio no académico, sino político importante para tratar de precisar cuáles son esos ámbitos. No es lo mismo hablar de reforma en la forma de gobierno que hablar de reformas en, por ejemplo, el sistema de representación o el sistema electoral, o hablar de reforma del Estado. Aquí hemos manoseado quizás en demasía esos conceptos de manera, digamos, hasta cierto punto utilitarista en algunos casos, en coyunturas electorales, pero me parece que ese primer ejercicio también es ya un avance importante que los partidos harían muy mal si no consideraran en sus propuestas programáticas de cara a la conformación del gobierno que iniciará en mayo del 2018. Claro, tal vez antes de entrar ya sobre los contenidos, Gerardo nos puede explicar cómo se convocó, quién convocó y cuál fue un poco la metodología utilizada para llegar a estos acuerdos, para que, digamos, las personas que nos están viendo entiendan de qué estamos hablando. A propósito de lo que dice Rotzai, es muy importante también una diferencia, por ejemplo, respecto a la Comisión de Notables. La Comisión de Notables sí incursionó en esos temas de la forma de gobierno. Si avanzamos hacia un sistema menos presidencialista o más parlamentario, etcétera. Estos temas no fueron objeto de discusión en este acuerdo, que se enfocó más en áreas de política pública que se consideran prioritarias y que todos los partidos políticos reconocen como tales, es decir, áreas de intervención casi que urgente, en materia de transporte, en materia de la caja, en materia de desarrollo regional, en materia de creación de estas instancias de diálogo más institucionalizado, como sería el Consejo Económico y Social. Entonces eso marca una diferencia también en términos de temas y creo que apunta hacia una mayor viabilidad de darle seguimiento a estos acuerdos, pero luego podemos hablar sobre eso. La iniciativa, después de que desistió esta idea de un gobierno de coalición, la retomaron don Miguel Gutiérrez y Roberto Artavia, coordinados con don Otón Solís, pero Otón Solís ahí dijo, yo aquí me hago a un lado y esto queda en manos de ustedes, y se convocó a los partidos a entrar en un proceso de diálogo. Todos los partidos se apuntaron y entonces empezaron una serie de reuniones, primero para ponernos de acuerdo sobre la metodología, luego para ponernos de acuerdo sobre la agenda temática, las reglas con que íbamos a trabajar, porque no siempre, a veces un mal diseño en las reglas puede dar al traste con un proceso de diálogo, o un equipo facilitador, que en este caso fue muy importante para llegar al final y fue muy valioso, como lo que hicieron don Miguel y don Roberto Artavia.
Y empezamos a hacer las reuniones primero para definir la metodología. En eso de la metodología fue muy importante reconocer, entre otras cosas, el peso parlamentario que tenía cada partido para efectos de definir el peso de la votación. Entonces esta regla fue fundamental porque cada partido tenía un voto como partido y al mismo tiempo tenía el voto de los escaños que tenía la Asamblea Legislativa. O sea, es proporcional. En el caso del Frente Amplio, digamos, teníamos el voto como partido y teníamos el voto de 9 escaños, ¿verdad? Claro. Liberación Nacional tenía el voto como partido y el voto de sus 18 escaños. Entonces, para construir acuerdos se requería mayoría del número de partidos, pero también mayoría proporcional, mayoría calificada, 2/3 partes, digamos, en términos de los escaños. Definido esto, empezamos a plantear temas. Cada partido tuvo la oportunidad de plantear 3, 4 temas. Con esto se encontraron coincidencias temáticas y se conformó la agenda de los ejes que hoy terminaron conformando el acuerdo. Primero se empezó por lo más general, esto es muy importante, es decir, por cuál es la visión que tenemos, por ejemplo, en materia de transporte público e infraestructura. ¿Cuál es la visión hacia la cual quisiéramos que el país avance en materia de empleo público? ¿Cuál es la visión que tenemos en materia de una reforma fiscal progresiva, ¿verdad? ¿Cuál es la visión que tenemos en términos del régimen municipal y de todos los temas? Primero era partir de lo general y de cuáles eran los principios en los cuales todas y todos estábamos de acuerdo. ¿Y cuáles fueron los temas más álgidos? A ver, ya definida la agenda temática, los temas más difíciles fueron los que tienen que ver con reforma fiscal, ¿verdad? Porque ahí, obviamente, así como lo hemos visto en la Asamblea Legislativa y en el debate público, es donde hay más diferencia. Es decir, que este fue un tema propuesto por el Frente Amplio. A pesar de la dificultad que teníamos, creíamos importante que este acuerdo no podía dejar o pensábamos que no podía pasar por encima de un aspecto que es medular en este momento en la discusión pública. Y si bien hubo acuerdos acotados en este tema, lo más importante me parece a mí es que hubo una coincidencia en cuanto a la visión y en cuanto a los principios que deben orientar la discusión fiscal, básicamente hacia una lógica progresiva y no regresiva como la que tenemos en este momento. En otros temas hubo una gran coincidencia, como por ejemplo en el tema de transporte e infraestructura, ¿verdad? Donde prácticamente casi todo se aprobó. Es que toda la ciudadanía además está como pidiendo a gritos que se aprueben reformas. Es un tema que tiene que ver no solo con la dinámica urbana, sino que incluye también las zonas rurales y algunas regiones prioritarias que se definieron también en el Acuerdo Nacional para efectos de orientar la inversión social y la inversión económica hacia esas zonas. Ahora vamos a entrar, digamos, como el detalle con algunos temas, pero sí me gustaría, para cerrar este bloque, tal vez que Estefan un poco nos dé como una luz, porque bueno, ya se firmó el acuerdo, lo firmaron los partidos, ¿verdad? Y lo firmaron, ¿verdad? Un poco los representantes en este momento, pero ¿cómo podemos plantear o asegurar o buscar que efectivamente se dé un cumplimiento? Porque bueno, yo no estuve, ¿verdad? O sea, y en realidad la disciplina partidaria en este país no es tan disciplina, ¿verdad? Y entonces muchas veces, efectivamente, aunque el partido asuma un acuerdo, después las personas plantean, ¿verdad? Algún diputado o diputada dice que no piensa así, que piensa de tal manera, ¿verdad? O sea, ¿cómo ve usted realmente la fuerza que puede tener para este cumplimiento? Yo creo que esa es la pregunta del $1.000.000, sobre todo porque ocurre hacia el final de una administración, quienes tendrán que ejecutarlo va a ser gente distinta en el Congreso a la que está ahorita. Exacto. Pero aquí hay un tema bien interesante que tiene que ver con lo que decía Rutsai también, y tiene que ver con la capacidad de un partido de tener una posición y mantenerse más allá de 3, 4, 5, 6, 7 meses. Es decir, los partidos que hoy firmaron ese acuerdo muy probablemente vayan a ser los mismos partidos que van a estar en el Congreso a partir del 2018. Y ahí es donde diferentes grupos, la sociedad también, vamos a tener que ejercer presión por darle seguimiento a esos espacios. Es un tema central realmente y tiene que ver para mí con un primer ejercicio muy importante de crear nuevos espacios de discusión partidaria.
que creo que eso es lo que nos hace más falta, ¿verdad? Esos espacios de encuentro. Y ahí yo tengo una pregunta ahora para Gerardo, no sé si ahora o después del... Yo voy a hacer las preguntas, o voy a hacer una pregunta. Vamos a ver, haga la pregunta y la dejamos. vamos a una pausa y que Gerardo después no la responda. Para mí es muy importante entender cuánto cambió la dinámica de discusión de este acuerdo versus la discusión que ocurre en el Congreso, porque son los mismos partidos representados en el Congreso. Sí. Entonces la pregunta es, ¿qué hay de distinto? Porque la pregunta que hay de fondo es, ¿cuáles son los espacios que tienen los partidos para conversar y coincidir? Este es un espacio distinto al Congreso. Claro. La pregunta es en qué se diferenció incluso en las dinámicas de diálogo. Claro. Bueno, vamos a hacer entonces una pausa con la pregunta que Estefan le hace a Gerardo y cuando regresemos escucharemos la respuesta. Sobre la mesa, hoy analizando el tema de diálogo, acuerdo y compromiso. Antes de ir a una pausa, precisamente Estefan le preguntaba a Gerardo en qué se diferenciaba este proceso a la dinámica partidaria en el Parlamento que permitió lograr acuerdos. Entonces, pasamos a ver, a escuchar a alguien que estuvo en el proceso. Creo que un aspecto muy importante para que esto resultara tiene que ver con que la dinámica de diálogo y de negociación, no, si bien se basaba en los partidos representados en la Asamblea Legislativa, no seguía propiamente la dinámica de la Asamblea Legislativa y la interacción que día a día tienen los diputados, donde ellos tienen que enfrentar el riesgo de aprobar o no aprobar un proyecto, ¿verdad? La presión de la prensa, la tentación de hablar mucho para la prensa, ¿verdad? Sí. Que se da mucho entre los diputados. Y la complejidad que actualmente tiene el Parlamento, donde si bien los temas que se llevaron al acuerdo son muy importantes y complejos, eso hay que multiplicarlo por la N potencia cuando lo ponemos en términos de la agenda que ya está en la Asamblea Legislativa, que es recargada, densa, diversa y procesada con una lógica distinta a la que aquí se seguía, ¿verdad? Entonces eso permitió, como una dinámica mucho más relajada, fluida, de diálogo, de discusión, donde también se manifestaron diferencias, pero a sabiendas de que teníamos un propósito y un compromiso de llegar a un producto final, y en eso también hay que reconocerle que todos los partidos se mantuvieron hasta el final participando. En algún momento hubo tensiones, etcétera, pero en general hubo una dinámica mucho más cordial y fluida que la que se da propiamente en la Asamblea Legislativa por las restricciones del reglamento, pero más que eso por los resquemores que existen ya en la Asamblea Legislativa entre los diputados. También creo que un factor muy importante es el de la mesa facilitadora, que fue muy consistente con una metodología, con un rol, ¿verdad?, de conducción, y ayudó mucho esta combinación entre las propuestas y los puntos de vista de los partidos, también con los insumos que se recibieron de expertos y expertas en los distintos temas una vez que se conformó la agenda temática. Entonces, esto facilitaba porque ya una vez que contamos con estos insumos, pasamos a discutir propuestas concretas que derivaban del acuerdo inicial, del marco general entre los partidos y de los insumos que aportaban los distintos partidos. También creo que ayuda el hecho de que las propuestas tienen un nivel, todavía muy general. Dicen que el diablo está en los detalles. Probablemente cuando esto haya que operacionalizarlo en términos de leyes o reformas a leyes específicas, ahí pueden existir más diferencias. Pero en este nivel creo que se logró positivamente visualizar cuáles son las áreas en las que tenemos acuerdos y también aquellas en las que no. Y en términos de la democracia y del funcionamiento de la democracia, me parece que eso es fundamental. Saber en qué estamos de acuerdo y en qué no. Y respetar las diferencias y trabajar en aquello en lo cual tenemos coincidencias para impulsarlas. Sí, claro. Rotzai, algo de lo que plantea Gerardo, en el sentido de que se logra avanzar en los acuerdos, es precisamente que no se está en el Parlamento, ¿verdad? Que no son exactamente
los diputados y diputadas que están en el Parlamento. Pero dentro de los acuerdos está el tema de reforma al reglamento en la Asamblea Legislativa, que además ha sido una discusión por mucho tiempo de que el reglamento en realidad no está permitiendo tomar decisiones, que hay un montón, o sea, que mucho del tiempo en la Asamblea, a veces la gente dice que es que no se hace nada, a veces se hace mucho, pero no se ve, ¿verdad? Entonces, de ese acuerdo con respecto al reglamento, ¿qué podríamos decir? A mí me parece que lo importante, Gerardo habla ahora del mecanismo de voto, y nuestro idioma es muy rico y a veces el cambio de una letra tiene una profundidad enorme. A mí me preocupa el veto, no el voto, ¿verdad? Sí. En este país hemos sido presa, y la Asamblea es el mejor ejemplo de eso, de la capacidad poderosa que tiene el veto por encima de la voluntad mayoritaria de los partidos políticos, en muchas ocasiones. A veces nos favorece, sí, desde nuestro punto de vista ideológico y partidario, hay que decirlo sin ambajes, pero ciertamente es más preocupante, y eso se ha dicho insistentemente en la reforma del reglamento, de limitar la posibilidad que tienen algunas minorías en términos cuantitativos en la Asamblea Legislativa o representadas ahí para vetar iniciativas con amplio apoyo del resto, ¿verdad? Entonces, me parece que siempre se ha hablado el plazo perentorio para votar algunas leyes que bajo criterios de mayoría o de consenso hayan sido previamente identificadas, es un avance en el sentido positivo como propuesta, ¿verdad? El tema es, Gerardo lo dijo ahora al final, es que esto nos lleva al nivel más específico de operacionalización, que es cuando se discuten las leyes sustantivas o los cambios en el marco jurídico para que esto sea finalmente constituido en una política pública, ¿verdad? O sea, la intención, por ejemplo, para la discusión en campaña me parece un excelente checklist o lista de comprobación. Y yo estimaría que ningún candidato más o menos sensato omitiera esto, claro, lógicamente dentro de sus planes de gobierno o dentro de su narrativa proselitista. Sería absurdo. Pero el tema es el cómo, que no había terminado de presentarse públicamente cuando ya muchos sectores estaban atentando contra el proceso en su totalidad, porque simplemente no llegaron al plano más básico, de lo hiperconcreto, ¿verdad? Sí. Entonces, volviendo al tema del reglamento de la Asamblea Legislativa, es que finalmente el sistema está blindado y diseñado para que sea ahí donde se discuta y se decida todo, ¿no? O sea, me explico, tampoco estoy metiendo en esto ninguna nota de pesimismo, simplemente introduciendo cuáles son los límites que desde el punto de vista objetivo, por el marco jurídico vigente, va a tener iniciativas de esta naturaleza. Repito, Gerardo reconoce que esto está todavía planteado como una agenda temática que identifica claramente cuáles son las prioridades, pero habrá que reconocer también que el cómo específico, claro, es un enano del cuento siguiente, ¿verdad? A este. Y que tendrá que ser retomado para bien o para mal en sede legislativa. Sí. Tenemos la nota optimista, y yo creo que realista también de Estefan, en el sentido de que probablemente sean esos mismos partidos políticos los que se vean representados en la próxima Asamblea Legislativa. Esperaríamos que fuera más o menos así, con base en las intenciones hoy todavía muy preliminares de voto. Entonces existiría una suerte de compromiso, pero ahora en el receso también, ante la pregunta de Estefan, a mí me generaba la duda de que en un contexto en donde ciertamente los partidos políticos son todo menos disciplinados, sí, son todo menos consistentes desde el punto de vista ideológico, son todo menos consistentes desde el punto de vista programático, por lo menos la inmensa mayoría de ellos, claro, o los que tienen más cantidad de votos, por lo menos actualmente en la Asamblea Legislativa, no deja de generar duda y escepticismo. Entonces, claro, la reforma al reglamento de la Asamblea Legislativa, por lo menos desde que yo tengo memoria de mi actividad como asesor en el Ejecutivo y en el Legislativo, siempre ha sido un dolor de cabeza, pero es un tema que conviene que se mantenga como tal para quien tiene esa capacidad de veto.
claro. O sea, cuando hablamos, Gerardo, no sé si fue tan evidente, por lo menos yo lo sentí ahora, cuando planteaba los grandes temas, a mí me llamó poderosamente la atención que desde el principio se dijera una reforma fiscal progresiva. El simple hecho de hablar de progresividad en la reforma fiscal ya nos posiciona en todo un dilema desde el punto de vista de los acuerdos sustantivos que vayamos a tener. Y ese ha sido el por qué se le sigue llamando la reforma imposible, aquí en muchos contextos, como la reforma electoral también. Pero la reforma fiscal en particular, el tema de la progresividad, a mí me alegra que por lo menos se discuta, porque se daba por un hecho de que no iba a ser nunca progresiva. Y todas las propuestas que han dado al traste una administración tras otra, desde la administración Figueres Olsen, sí, que fue la última vez que se pudo aprobar algo en materia importante, en materia fiscal, siempre ha sido vetada por aquellos sectores que ven en la regresividad de la reforma fiscal la solución a los problemas nacionales. Y lo que se ha logrado aprobar ha sido traído abajo por la Sala Constitucional por problemas de procedimiento precisamente parlamentario. Exactamente, exactamente. Entonces, para cerrar la idea, claro que la reforma del reglamento se viene como algo absolutamente indispensable y urgente. Y algunos van a decir, bueno, está hablando alguien que defiende posiciones pluralistas. Sí, lo sigo defendiendo. Pero me parece que también la democracia tiene límites, en el sentido de limitar las posibilidades que minorías muy claras tengan de vetar iniciativas aprobadas mayoritariamente, no solo por los partidos políticos, sino por la sociedad en su conjunto. Sí, Estefan quería decir algo. Porque creo que estás planteando un tema que es central. De hecho, si uno ve los acuerdos sobre reformas a la Asamblea Legislativa, la mayoría se rechazaron. Sí. ¿Verdad? Lo cual ya te dice, de alguna forma, que los partidos en ese tema ahí no van a entrar. Sí, porque, perdón, los más, o sea, en realidad está agilizar el trámite de proyectos con veto, consulta facultativa y depurar el ordenamiento jurídico mediante la derogación de aquellas leyes que se encuentren obsoletas. Sí. Ya eso es amenazante. Eso para explicarle a los televidentes que cada tema tenía una serie de acuerdos, ¿verdad? Correcto. Y cada acuerdo podía ser aprobado o rechazado. Bueno, sobre la reforma a la Asamblea Legislativa, la mayoría fueron rechazados. Sí. Hubo dos también muy importantes, que es el establecimiento de un procedimiento para casos de faltas al deber de probidad. Eso es muy bueno. Que me parece que abre el tema de cómo los diputados no se refugian en su inmunidad parlamentaria cuando hay cuestionamientos evidentes, ¿verdad? Perdón, y hay buenas noticias al respecto, porque ya en la Asamblea Legislativa hay una comisión que aprobó una iniciativa de reforma a la ley para quitarle la credencial a aquellos diputados o diputadas que incumplan el deber de probidad. Y lo otro que es muy importante es que los informes de las comisiones de investigación lleguen a votarse, porque, por ejemplo, el caso que tenemos ahora del cementazo, en las condiciones actuales, ese informe probablemente nunca llegue ni a discutirse y mucho menos a votarse en el plenario legislativo, como sucede la mayoría de las veces. Por supuesto. Entonces, establecer que esas investigaciones lleguen a un debate en el plenario y a una decisión, me parece que es un avance importante. No así, no hubo avances en términos de la cantidad de mociones, los plazos, los tiempos de discusión, en eso no, pero creo que esa es una agenda mucho más compleja que va a tener que seguirse debatiendo entre los partidos a nivel de la Asamblea Legislativa. Bueno, estamos acá en Sobre la Mesa analizando el Acuerdo Nacional, vamos a hacer una pausa y ya regresamos. Regresamos a Sobre la Mesa analizando el Acuerdo Nacional. Bueno, antes de ir a una pausa estábamos precisamente analizando el tema de qué es lo que no se logró, ¿verdad?, en acuerdo. Tal vez podríamos empezar este último bloque, Gerardo, explicando tal vez en cuáles temas sí se lograron avanzar más y en cuáles se logró avanzar menos. Bueno, si hablaba del tema de transporte público e infraestructura, creo que ahí casi que hubo consenso, exceptuando algunos puntos como el canal seco y algunos otros, donde no hubo por lo menos total acuerdo, ¿verdad?, aunque finalmente casi todos se aprobaron. Por ejemplo, en materia de movilidad, el respaldo que recibe la iniciativa del tren, el tren eléctrico interurbano,
que parte de un criterio de decir, bueno, ya tenemos derechos de vía, ya tenemos una gran cantidad de recursos que no requerirían inversión, claro, y sobre los cuales se puede aprovechar para pensar, no en el metro, como plantean algunos, a veces me parece que demagógicamente, sino cómo podemos tener un tren digno, digámoslo, y viable en las condiciones que tenemos actualmente y las posibilidades de inversión que tenemos para esta ciudad. Entonces, ese tema recibió mucho respaldo. Perdón, que el mapa del tren que aparece ahí se ve lindísimo, además. Ah, Uno sí. sueña con ese mapa, con Claro. esa cantidad de paradas a lo Claro. largo de todo el Valle Central, ¿no? Así es, así es. Eso sería, yo creo, un logro maravilloso para el país. Luego, en materia de empleo público, con todo y que era también uno de los temas más polémicos, creo que un avance muy importante es un abordaje mucho más integral que el que ha predominado en el debate parlamentario y en el debate público, que es una visión fiscalista del empleo público. Sí. El acuerdo nacional se orienta más a una visión mucho más integral, donde lo que importa es cómo, en primer lugar, cómo hacemos los servicios más eficientes, más eficaces, no en términos fiscales, sino en términos de los derechos de la ciudadanía, ¿verdad? Y se llegaron a acuerdos importantes en materia de equidad, por ejemplo, cómo reducimos la desigualdad salarial que hay dentro del mismo sector público, lo cual supone que eventualmente o efectivamente habrá que recortar un poco en los sectores más altos, pero sobre todo mejorar también los sectores de trabajadores públicos que tienen salarios muy bajos, ¿verdad? En materia de procedimientos para evaluación de desempeño, Sí. para capacitación, para mejorar en general los servicios. Creo que ese a mí es uno de los aspectos que más me gusta, precisamente porque logramos salir de esta visión del empleo público donde solo es recortar para efectos de resolver supuestamente resolver el problema fiscal, cuando ya se ha demostrado pues que ahí no está la principal fuente del problema fiscal que tenemos. Otros temas también, insisto, lo de la reforma fiscal, a pesar de las diferencias, hay también avances en términos de la progresividad, ¿verdad? Por lo menos a nivel de esos acuerdos generales. Luego vamos a entrar en los detalles y ahí vamos a encontrar diferencias como se están dando ya en el debate actual de la Asamblea Legislativa. Un tema que no es menor es esta visión de 4 regiones prioritarias para efectos de inversión, porque, a ver, la desigualdad, y ustedes en el Estado de la Nación lo han súper estudiado esto, no es homogénea en el territorio, la pobreza no es homogénea en el territorio, y hay zonas que merecen una atención prioritaria en términos de una acción más concertada y coordinada de parte de las entidades estatales y también del impulso a la inversión privada también en esas zonas. Entonces, yo creo que esa es también una ruta muy importante sobre la cual hubo acuerdos relevantes, ¿verdad? En materia municipal hubo propuestas interesantes y creo que ahí tal vez quisiera resaltar la idea, primero, de lograr una mayor planificación territorial. No solo porque este país tiene un gran déficit en materia de planes reguladores municipales, pero lo que plantea el Acuerdo Nacional es que aparte de los planes reguladores de cada cantón tenemos que pensar en una lógica territorial regional, Claro. ¿verdad? Que tiene absolutamente lógica, tanto en la zona urbana, donde ya todos los cantones pegan unos con otros, ¿verdad? Y las dinámicas se cruzan, sino también en regiones rurales que tienen características muy similares y desafíos muy parecidos. Entonces, esta visión de la planificación regional me parece que es un acuerdo también muy importante. Rotzai, de los acuerdos, ¿cuáles cree usted coincide con lo que está planteando Gerardo de que esos son, digamos, tal vez los más prioritarios en este momento, o hay algún otro, ¿verdad? O alguno que en realidad no esté de acuerdo con respecto a lo que planteó Gerardo? No, me parece que pues, son los acuerdos más relevantes, marcan, repito, una hoja de ruta y una narrativa sobre la que hay que insistir, porque también podemos seguir endilgando la culpa a los partidos políticos y a los actores políticos que no
hacen absolutamente nada frente a las demandas prioritarias de la ciudadanía, pero tenemos que ser también críticos y, digamos, reflexivos y maduros de considerar que también hay una ciudadanía que se tiene que activar para efectivamente hacer presión y ejercer sus derechos de pedirles cuentas a los partidos políticos en las próximas elecciones. A mí me parece que el tema más importante, ustedes me habrán escuchado con ese estribillo, en política hay que seguirle el rastro a la plata. Y el tema de la reforma fiscal en clave progresiva me parece que es absolutamente relevante desde mi posición ideológica, por supuesto, estoy hablando. Algunos resentirán que eso siquiera haya sido considerado y calificado así desde el principio. A mí me parece que eso es lo más importante. El hecho de que se hable, que nos olvidemos de los eufemismos como el que nos hemos creído paradigmáticamente en este país, de la equidad, cuando el problema real es el de la desigualdad, y que se atrevan los partidos políticos a discutirlo con transparencia en este proceso, me parece también que es un gran avance, por intangible que parezca, ¿verdad? Pero ya el paradigma el de la igualdad de oportunidades ha resultado absolutamente insuficiente para un país que es cada vez más polarizado. Y no solo estoy hablando en términos de la distribución del ingreso, sino que doy el salto al otro tema que me parece ausente, y quiero decirlo, y es el tema de la representación. O sea, y ustedes son expertos en esta materia. Me parece que el sistema de representación sigue impidiendo que la ciudadanía se vea efectivamente identificada, representada y partícipe de los procesos de toma de decisión más relevantes y de la formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de la política pública. Porque mientras no pensemos, hablamos de la regionalización, sí, pero tenemos un esquema que sigue eligiendo mediante circunscripciones que son absolutamente obsoletas y diputados que son realmente lejanos a los ciudadanos que los eligen, ¿verdad? Entonces todo esto resta legitimidad, ¿verdad? No quiero cerrar con una nota negativa. Me parece, en todo caso, también que estos grandes adjetivos, calificativos que tienen muchas de las propuestas son temas ya de por sí de discusión. Hay una visión estratégica y en este país eso ya lo deberíamos aplaudir porque los hemos echado de menos desde hace mucho tiempo. Nosotros ni siquiera tenemos políticas de Estado, hay que pensar si tenemos siquiera políticas públicas. Lo que tenemos son ocurrentes políticas de administraciones y de gobiernos que el próximo, aunque sea del mismo partido, simplemente desecha. Y no hay seguimiento, ¿verdad? Entonces no podemos esperar que haya visión estratégica si no hay una planificación que trascienda la visión de 4 años. Dicen que los temas calientes se discuten en frío. Deberíamos aprender de las cosas buenas y de las cosas malas. Panamá, que lo tenemos ahí a la par, se mete así, de cabeza, en un proceso de discusión de reforma electoral inmediatamente después de pasada cada elección, cada quinquenio, son cada 5 años allá. Y se discuten lo que se considera relevante modificar para mejorar el sistema de representación a través del régimen electoral. Y lo hacen los partidos ganadores y perdedores del proceso inmediatamente anterior, pero lo hacen inmediatamente después de las elecciones porque es el momento en donde se piensa que se puede aprobar algo a 4 años después. Aquí ya se sabe que después de 2 años de una administración o de una legislatura es sumamente difícil que algo se apruebe, ¿verdad? Entonces, a mí me parece, como visión de optimismo, que si ponemos particular atención a que recién asuma la presidencia del nuevo gobierno en mayo del 2018, esta sea una hoja de ruta, ¿verdad? Claro. Claramente marcada y seguida y evaluada sistemáticamente por todos los sectores de la ciudadanía, me parece que iremos en el camino correcto. Y Estefan, en esta hoja de ruta, contrastando con los datos del Estado de la Nación, ¿qué tendríamos que priorizar en 1 minuto antes de cerrar? Eso es importantísimo porque, para resumirlo así, este país está en un punto en donde ya muchos temas son centrales de decisión. Y es porque hemos ido pateando la bola para frente.
Y ahí yo creo, y los datos nos muestran que no podemos pasar otros 4 años sin resolver el tema fiscal. Por supuesto. No podemos pasar muchos años más sin resolver el problema de sostenibilidad en pilares fundamentales de este Estado, como es la Caja Costarricense del Seguro Social, por ejemplo, que es la esencia del modelo de redistribución, ¿verdad? Y sin lugar a dudas, y es un tema poco discutido, no podemos seguir mucho tiempo más sin actualizar nuestro sistema para elegir a quienes nos representan, ¿verdad? Roxana lo dijo y termino con esto, nosotros elegimos diputados por provincias. Las provincias fueron definidas hace más de 100 años. Imagínense lo desactualizados que estamos. Solo para... Sí, y en un programa anterior estábamos hablando del tema de infraestructura, ¿verdad? Y nos decía una experta, un poco ligado a lo que planteaba Gerardo. Claro, es que una municipalidad decide una cosa y la otra decide otra y la otra decide otra, pero la ciudadanía tiene que cruzar 3, 4 municipalidades que no están coordinadas. Entonces, en realidad también la forma en que está estructurado no permite que esas decisiones, digamos, permeen para bien, ¿verdad? La forma en la cual, digamos, la ciudadanía está haciendo uso de todo el territorio y de toda la institucionalidad pública, etcétera. Muchísimas gracias, Estefan, Gerardo y Roxay, y a ustedes en sus casas. Les esperamos la próxima semana acá en Sobre la Mesa.